Hola, buen día, ¿cómo te va? Que el Señor te bendiga. Bienvenidos en esta mañana a la segunda sesión de la guía para conocer a Dios para el cristiano común y corriente, como te decía, espiritualidad para el resto de nosotros. En esta semana nos toca hablar acerca de la fe y la pasión, y la cuestión que vamos a tratar es si es necesario más fe y más pasión. En nuestros comienzos como cristianos, como creyentes, nos enseñaron que había dos cosas que yo y los demás necesitábamos más, y eso eran justamente la fe y la pasión. Yo no sé si todo lo que he escuchado a conferencistas y a pastores y los libros que he leído, tal vez alguno de ellos, de los autores, de los disertantes, no comprendieron o entendieron un poco mal el concepto, tal vez han malinterpretado, algunos, no digo que todos, el tipo de fe que nos pide Dios que nosotros tengamos y el valor que Él le da a la pasión. Debemos ser cuidadosos con eso porque, como veníamos hablando la vez anterior, es necesario que no pongamos más que nada a las personas que recién llegan al Señor mayores cargas de las que tienen que tener, de las que tienen que soportar, de las que son estrictamente necesarias. Obviamente la fe es algo muy importante. La Biblia dice que la fe es algo muy importante. Hebreos mismo lo vas a estar viendo durante esta semana, en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que ten en cuenta que si la Biblia lo dice en estos términos, es porque es algo muy importante. Pero luego sigue el texto y define el tipo de fe que busca Dios. Debemos creer que Él existe, sigue diciendo, y que recompensa a quienes lo siguen, a quienes le obedecen. Pero no dice nada acerca de nuestras definiciones comunes de fe. No dice nada acerca de mi imaginación ni de mi habilidad para imaginarme las cosas por las que estoy orando como si estuvieran realizadas. Ni dice nada acerca de la ausencia de duda. No habla en este caso de tomar riesgos, por ejemplo, en Hebreos. Sin embargo, esas cosas se nos imponen a nosotros como definición de fe y eso es lo que necesito tener más. Eso es lo que se dice. Nos han dicho que para andar en fe deberíamos dejar a un lado todo tipo de duda, pero en la medida, y como te decía el domingo pasado, en que uno lee más la Biblia y anda el camino, se da cuenta, yo me doy cuenta, que fe y duda no solamente pueden coexistir, sino que muchas veces mis momentos de mayor fe, digamos, son esos en los cuales, en medio de mi mayor duda, de todos modos yo decido obedecer. Entonces me voy armando el concepto de lo que en realidad significa fe y digo que es confiar lo suficientemente en Dios como para hacer lo que Él dice sin importar cómo yo me siento, sin importar cuál crea que será el resultado. Confío en Dios incluso cuando estoy lleno de dudas y Él dice salta, o sea, pega el salto y yo salto de todos modos. Y en esta semana te voy a mostrar dos cosas, así que te voy a pedir en primer lugar que veas el video, aunque ya de antemano en lo que escribí te pido disculpas porque tiene 15 minutos, pero te muestro un video del capítulo 3 de Daniel, que ahora lo vamos a leer enseguida. Se trata de los tres amigos de Daniel, habla de Sadrach, de Mesach y Abednego. Mira lo que dice en parte Daniel 3, en parte te lo leo y en parte te lo cuento. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua que medía como 30 metros de altura y como 6 metros de ancho, como 3 metros de ancho, creo yo, soy 6 codos, creo que es algo así como 3 metros. Y él envió a que la gente se reuniese y reunió a los magistrados y reunió a las autoridades del gobierno, dice a capitanes, a oidores, a consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que él había levantado. Entonces fueron reunidas esta gente y decidieron que en el momento en que sonaran las trompetas y que alguien diera la orden, alguien de ahí del gobierno diera la orden, todos tendrían que inclinarse delante de la estatua
que el rey había levantado. El versículo 6 del capítulo 3 dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y creo que vos más o menos conocés esta historia, o algunos de ustedes la conocen. Cuando todos los pueblos, naciones, toda lengua se inclinaban delante de la estatua, cuando sonaba la bocina y cuando el pregonero anunciaba, justo hubo 3 personas que ahí quedaron paradas y que no se inclinaron delante de la estatua que el rey había erigido, que había levantado. Por lo cual, sigue diciendo, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, bueno, todos los instrumentos que tocaban, se inclinaban, y estos jovencitos no se inclinaron delante de la estatua que había levantado el rey. Entonces, le fueron a contar al rey que había 3 personas que no se habían inclinado ante su estatua, y obviamente el rey, que quiere que se haga todo lo que él dice, se enojó, dice que se encolerizó, y mandó a buscar a estos jovencitos. Y les dijo, dice que les habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que yo he levantado? Y los jovencitos en el versículo 16 le responden de una manera bastante llamativa, diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo, traduciéndolo o parafraseándolo con mis palabras, digo que es como que le hubieran dicho: rey, otra vez te tenemos que decir, si vos ya sabés en quién nosotros creemos. Entonces, ellos después le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, le están diciendo: rey, nosotros no podemos hacer lo que nuestro Dios, al que adoramos, nos ha prohibido. Nosotros no vamos a adorar ningún ídolo, nosotros no vamos a adorar ninguna imagen. Y además queremos que sepas que esta amenaza puede ser sobrellevada por nosotros, porque entendemos que si Dios quiere librarnos de ella, nos va a librar. Pero hay algo más llamativo todavía. Si no nos libra, y dice el versículo 18, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. De todos modos, si Dios no nos libra, no vamos a desobedecer a Dios. De igual manera, no lo vamos a desobedecer. A nosotros se nos ha enseñado desde la escuela bíblica cosas, la parte de la historia en que los jóvenes son echados al horno de fuego y que son rescatados por el Señor del horno de fuego. Entonces a veces tenemos esa imagen mental que nos queremos hacer de lo que es la fe y de las cosas que Dios nos va a rescatar si nosotros confiamos en Él. Pero sepan que solamente estas 3 personas fueron rescatadas del horno de fuego que encendió Nabucodonosor. O sea, el resultado no puede ser siempre el mismo, el resultado no va a ser siempre el mismo. De hecho, si nosotros vamos a Hebreos, nos vamos a encontrar con que muchos tuvieron un resultado positivo, humanamente hablando, y otros no lo tuvieron, no fue así. Y sin embargo fueron héroes de la fe también. Mirá, hay una reunión de oración, que es una de las reuniones de oraciones más lindas que por lo menos registra la Biblia, y está en Hechos 12, lo vas a ver en la semana, los versículos 1 al 19. Había una situación dada en ese momento, la persecución a la iglesia, la persecución a los apóstoles del Señor, había hecho que a Santiago lo decapitaran. O sea, recientemente Santiago, mirá cuál era la situación en ese momento, había muerto decapitado, y Pedro estaba en la fila de espera para posiblemente sufrir el mismo fin. Entonces la iglesia se reúne y se ponen a orar por Pedro, y le están diciendo: Señor, ya sabemos que Pedro está ahí, está en la fila de espera, está pronto a ser asesinado, a ser ejecutado, y ¿con qué líder nos vamos a quedar? ¿Cómo va a quedar la iglesia? Y rogaban al Señor por este asunto. O sea, ellos veían que iban a estar perdiendo al líder que podía seguir llevando adelante a la iglesia. Las personas
ellos estaban sorprendidas porque Dios respondió la oración en un determinado momento, porque dice que visita el Señor la cárcel y Pedro, como lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sale del lugar como soñando y llega al lugar donde ellos están orando y golpea la puerta. Y sale una chica, una adolescente, y dice, uy, es Pedro, no puede ser que sea Pedro. Ella estaba sorprendida porque Dios había respondido la oración. ¿Y qué dice la gente cuando la chica va y le cuenta? Le dice, Pedro está acá, Pedro salió de la cárcel, Pedro está en medio de nosotros, Dios respondió nuestras oraciones. Entonces, dice que la gente se sorprendió de esa noticia y medio que dijeron, no puede ser. Ya era tarde, nosotros estábamos haciendo un pedido tarde, debe ser el espíritu de Pedro, un fantasma de Pedro, pero Pedro no puede ser. Y bueno, la verdad es que ellos se sorprendieron de la misma manera que nosotros nos sorprendemos cuando oramos de esa manera y podemos pensar, ¿qué está diciendo este texto acerca de tu fe? ¿Estaba equivocada? ¿Era débil? ¿Por qué? ¿Por qué yo no creí que Dios podía responder a una oración de último momento que estaba haciendo? Y bueno, este tipo de oración que yo sé cómo hacer, es el tipo de oración que incluso se hace cuando estamos seguros que es demasiado tarde, ¿viste? Bueno, es como que oro casi por las dudas. Y que Dios no puede y que Dios no responderá. Entonces yo creo todo eso, pero de todos modos hago esa oración. Y así es en cierto modo como se ve la fe, no es la ausencia de duda, no es la imaginación que se hace la idea de las cosas, no es confianza absoluta, un absoluto convencimiento, es simplemente obediencia. Ellos se sorprendieron. Sadrac, Mesac y Abed-Nego dijeron, bueno, Dios nos va a librar, pero si no nos libra, de todos modos, no vamos a hacer lo que tenemos prohibido con él. Esta gente oraba a pesar de que ellos no estaban creyendo, porque de hecho cuando aparece Pedro, ellos no pueden creer que fuera Pedro el que estaba ahí. Cuando observamos el concepto de fe, muchas veces viene emparejado también con la idea de la pasión. Si nuestra fe está encendida, haremos grandes cosas para Dios. Viste, en la escuelita siempre te contaban las cosas cuando la iglesia salía triunfante, cuando los resultados se daban bien, pero la fe tiene que ver cuando estoy lleno de dudas y aun cuando los resultados no se van a dar bien o no conozco los resultados y sin embargo obedezco a Dios. Fíjate, en Mateo 26, que también lo vamos a tratar en la semana, Jesús está ahí en Getsemaní orando, preparándose para ser traicionado. Él ya sabía que Judas lo traicionaría. Y nosotros solemos pensar en Jesús como lo hacemos en las personas que tienen una gran fe. Pensamos que todo lo que Él hizo fue fácil, fue una cuestión de tener tanta fe en su banco de fe, de modo tal que la podía sacar en su momento cuando la necesitaba, y esa fe simplemente iba a hacer que todos se inclinaran delante de Él. Y evidentemente eso no fue así. La decisión de Jesús de obedecer al Padre refleja en muchas maneras la misma decisión que tomaron Sadrac, Mesach y Abed-Nego cuando fueron echados en el horno de fuego. Confiar en la dirección de Dios sin tener en cuenta el resultado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta más o menos cómo es que está funcionando? ¿Y qué hay, por ejemplo, acerca del celo y la pasión? Y bueno, en Apocalipsis 2, hay una iglesia que es la iglesia de Éfeso, y cuando nosotros vemos este pasaje y consideramos lo que Dios dice acerca de esa iglesia, descubrimos que era cualquier otra cosa menos una iglesia carente de celo, menos una iglesia carente de pasión. Porque fíjate que Dios en todos los textos de ese capítulo la elogia a la iglesia primeramente. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy cuidadosa en su doctrina, con una determinación increíble, cuando todos los demás se cansaban, dice el Señor, ellos continuaban luchando, seguían adelante, no eran livianos cuando se trataba de pecado, sino que lo vieron, lo trataron y fueron tras el pecado y bueno, disciplinaron a los que tenían que disciplinar.
De hecho, esta iglesia es exactamente el tipo de iglesia a la que quisiéramos visitar. ¿Vieron como algunos van a Colombia? Bueno, la iglesia de Éfeso, es la iglesia a la que quisiéramos tomarnos un avión y visitarla y poder ver todos los programas que tienen, copiarles los que más podemos y todas las cosas que ellos están logrando las quisiéramos hacer nosotros. Es decir, nos gustaría tener una réplica de cómo era Éfeso. Y el Señor los alaba por casi todo, salvo por una cosa. Les dice que han perdido su primer amor. La mayoría llega a pensar en esto, en el idioma español, como si hubiera perdido el celo o la pasión. Y en realidad nunca la iglesia de Éfeso perdió el celo o la pasión. Porque nosotros usamos la palabra amor para eso también. Pero, ¿qué le pasó en realidad a Éfeso? La palabra griega real que usa el texto no significa o no tiene que ver, como te digo, con la pasión o el celo, sino con la palabra ágape, esa palabra que encontrás en 1 Corintios 13. A propósito, te digo, léela, así entendés todo el contexto de lo que estamos hablando. El problema con esta iglesia era que habían perdido su capacidad de darle mayor importancia a la necesidad e intereses de los demás que a los suyos. Ellos estaban muy interesados en sus propios intereses. Habían perdido su capacidad de vivir el amor al que Jesús nos llama a vivir en las relaciones entre nosotros y en nuestras relaciones para con los demás, con los de afuera, con nuestro prójimo. Y cuando hemos perdido ese amor, lo hemos perdido absolutamente todo. Así que te pido que en esta semana nos acompañes a reflexionar sobre esto: fe y pasión, fe y celo. Y sabés que, de alguna manera, al menos como nosotros sintéticamente, y por ahí no queda del todo claro, lo fuimos definiendo y lo hemos definido en esta charlita que estamos teniendo, tal vez en algún sentido fe y celo, fe y pasión fueron un poco sobrevalorados, diría yo. Y te invitaría a que podamos hablar en términos de amor y de obediencia. Obedecer a Dios, a pesar de que muchas veces no sé cómo nos van a dar los resultados. Obedecer a Dios no pensando en todo o solamente en todo lo que nos han contado los que estuvimos en la escuelita bíblica, que teniendo fe las cosas siempre salen perfectas, las cosas siempre salen bien, las cosas sobrenaturales vienen sobre nosotros y nos convierten en héroes de la fe. También hay héroes de la fe a quienes las cosas no les fueron bien y de todos modos obedecieron a Dios. Ese es más o menos el concepto que quiero que tengamos en cuenta. La fe tiene que ver, o el tipo de fe del que vamos a estar hablando tiene que ver con la obediencia. Y la pasión está relacionada con el primer amor. Así que te invito a que oremos. Bendito Señor, te damos las gracias porque nos traes esta palabra que es un desafío para nosotros, porque es de algún modo desandar algún camino. Ayúdanos a pensar bien para que definamos bien esto que vos nos querés enseñar, para que estemos alivianados, para que nuestras cargas no sean cargas sobredimensionadas y que no nos sirvan para nada, que entendamos que la fe y la duda pueden coexistir, que entendamos que si nosotros somos obedientes, más allá de que tengamos dudas, vos nos mirás con agrado, porque habremos sobrepasado eso. Que entendamos también, me acuerdo en este momento cuando a Jesús le pedían gente le pedía que les aumentaran la fe, y el Señor sale hablando que la fe como un grano de mostaza es suficiente para hacer absolutamente cualquier cosa. Le podemos decir a un monte que se traslade al mar y lo hace. Así que no es el tamaño de nuestra fe, sino que nosotros podamos ser obedientes, que podamos apasionarnos teniendo el amor primigenio, el amor que vos nos diste, que nos lleve a amarnos entre nosotros y a amar al prójimo, más aún a aquellas personas que no fueron alcanzadas por el Evangelio. Guárdanos en esta semana, ayúdanos a pensar, ayúdanos a redefinir estos aspectos que a veces en algún modo sin intención o con todas las buenas intenciones no nos fueron del todo bien enseñados y eso puso carga sobre nosotros. Queremos estar livianos, Señor, para correr esta carrera que tenemos por delante, porque te amamos y porque queremos que la gente, al vernos a nosotros, crean en Jesucristo. Que nos podamos amar entre nosotros como vos nos amaste y que nuestra fe
sea aquella que te obedece a vos más allá de los resultados que creemos que se van a dar. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos las gracias. Guardanos en el resto de esta semana. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una muy linda semana. Participá en la semana, ayúdanos a pensar, lee los pasajes que te vamos a estar dando, lee el pasaje de Daniel, mirá el video, trata de profundizar lo que más pueda, tomate ese tiempo porque está bueno que lo podamos tratar y que lo podamos discutir. Dios te bendiga, que tengas una buena semana.